Hay algo oculto detrás de cada transformación verdadera. No es un talento especial, no es suerte, y tampoco es algo que se aprende con el tiempo. Es una fuerza silenciosa, casi invisible, que conecta el deseo con la realización. Un vínculo que separa al que solo sueña, de que se atreve a construir lo que parecía imposible. Pero, ¿qué convierte una simple intención en una nueva realidad concreta? ¿Y por qué hay personas que, a pesar de creer profundamente, siguen atrapadas en el mismo lugar? La respuesta no está en elegir entre creer o actuar. Está en unir ambos, la certeza interior y el movimiento consciente. La fe abre la puerta, la acción la atraviesa. Cuando estas dos se funden, se forma el vínculo más poderoso entre tú y la vida que estás destinado a vivir. Si estas palabras resuenan contigo, quédate hasta el final del video. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y cuéntanos en los comentarios. ¿Ya conocías este vínculo entre fe y acción? ¿O apenas estás descubriendo lo que realmente significa vivirlo en tu día a día? Porque lo que viene a continuación no es solo inspiración. Puede ser el inicio de una nueva forma de existir. No fue en un templo ni en un libro de sabiduría donde lo descubrí. Fue en el silencio de una madrugada común, mientras todo dormía, menos una idea. Y si lo que me falta no es fuerza, sino conexión. A lo largo de la vida, nos enseñan a elegir entre dos caminos, creer o actuar, como si uno excluyera al otro, como si tuvieras que decidir entre rezar o moverte, entre confiar o trabajar. Pero lo que nadie te dice es que ese dilema es falso, un error que repiten generaciones. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando eliges entre fe o acción, ocurre cuando los unes, cuando dejas de esperar que la vida te dé respuestas y comienzas a responderle tú a la vida. Ese es el vínculo invisible. Ese es el punto de inflexión que nadie te enseñó a activar. Fe sin acción es una semilla guardada en el cajón. Acción sin fe es un esfuerzo a ciegas, agotador, sin dirección. Pero cuando crees y te mueves, algo se abre. No afuera, dentro de ti. No se trata de gritar que tienes fe. Se trata de despertar temprano, incluso sin ganas. De avanzar, aunque no veas resultados. De actuar como si el milagro ya estuviera en camino. Aunque todo a tu alrededor diga que no. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si alguien observara tu rutina, tus hábitos, tu forma de enfrentar los obstáculos, ¿pensaría que tienes fe? ¿O que solo estás esperando que algo caiga del cielo? La fe verdadera no necesita señales. Se convierte en la señal. Y la acción verdadera no exige garantías. Solo necesita una dirección. Cuando crees y actúas en la misma frecuencia, el universo ya no tiene que empujarte. Comienza a abrirse ante ti. Ese es el vínculo que transforma. No se anuncia, no se impone. Se construye en lo secreto, en las decisiones pequeñas, en lo cotidiano, en la manera como eliges levantarte hoy. Y aunque parezca poco, aunque nadie lo note, es ahí donde todo empieza a cambiar. Porque mientras muchos buscan un gran momento, los que realmente avanzan, descubren que lo extraordinario comienza en lo invisible. Y justo ahí, sin fanfarria ni aplausos, la historia empieza a escribir su nuevo capítulo. Cierra los ojos. Visualiza esa vida que alguna vez imaginaste. El lugar donde quisieras despertar cada día. La paz que tanto anhelas. El respeto que buscas. La realización que mereces. Ahora respóndete, en silencio. ¿Qué estás haciendo, cada día, que demuestra que realmente crees que eso es posible? Porque soñar, todos sueñan. Pero vivir como si el sueño ya fuera realidad, eso, pocos lo hacen. Y es aquí donde la mayoría se pierde. Dicen tener fe, pero su rutina grita resignación. Dicen confiar, pero sus hábitos contradicen cada palabra. Tú puedes decir que crees en la abundancia, pero si sigues tomando decisiones desde el miedo, no estás creyendo, estás sobreviviendo. Puedes decir que confías en el propósito, pero si cada obstáculo te paraliza, entonces no es fe lo que tienes, es espera camuflada. Porque la fe auténtica no necesita ver para moverse. Se mueve y entonces ve. Ella no se alimenta de señales. Ella se convierte en la señal. Y su energía más poderosa no está en lo que dice, está en lo que construye cuando nadie está mirando. Ahora imagina que alguien pudiera observar cada detalle de tus días. La hora en que te levantas, la forma en que hablas contigo mismo, cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Esa persona diría que tú tienes fe, o que simplemente estás esperando que algo cambie por sí solo.
El universo no responde a intenciones vagas. Responde a coherencia. Responde a ese tipo de persona que, aún sin tener pruebas, decide actuar como si todo ya estuviera alineado. Y ahí está la clave. No se trata de hacer grandes sacrificios, ni de demostrar fuerza a cada paso. Se trata de elegir, día tras día, la versión de ti que sí cree, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo celebre, porque el mundo no recompensa el deseo, recompensa el merecimiento, y el merecimiento se construye con pequeños actos, repetidos con convicción, incluso cuando el cielo está en silencio. Y mientras unos esperan el momento perfecto, otros se levantan sin certezas, pero con una determinación tan clara, que la vida no tiene más opción que abrirles el camino. Y justo cuando parece que nada sucede, algo invisible comienza a germinar. Durante mucho tiempo, creí que estaba esperando una respuesta. Oraba, meditaba, pedía claridad, le suplicaba al cielo alguna señal, algo que me dijera, sí, es por aquí. Pero un día, entendí que no vendría, no porque el universo sea sordo, sino porque esa pregunta no era para él, era para mí, porque quien de verdad cree, no espera señales, se transforma en una, se levanta cada mañana con la firmeza de quien ya decidió, no porque todo esté claro, sino porque dentro de sí, algo ya no le permite quedarse quieto. Es fácil quedarse atrapado en la ilusión de que necesitas una confirmación, pero esa espera infinita muchas veces es solo miedo disfrazado. Miedo a fallar, miedo a avanzar y descubrir que no era el camino. Y sin darnos cuenta, empezamos a pedir más de lo que construimos. Más oración que movimiento, más deseo que compromiso, más palabras, menos presencia. Entonces, ¿qué pasaría si hoy dejaras de pedir dirección y comenzaras a caminar como si ya la tuvieras? Porque esa es la verdad que nadie te dijo. El milagro no aparece antes del paso. El milagro se activa, después de él. Actúa como si la promesa ya fuera realidad. Es la postura de quien ya no espera el milagro, sino que lo provoca. Y en esa decisión cotidiana de moverte sin garantías, empiezas a cambiar la frecuencia desde la que vives. Ya no eres alguien que ruega, eres alguien que confirma. Y el universo responde distinto a quien declara con firmeza, porque quien escribe, se compromete. Quien se compromete, se alinea. Y quien se alinea, abre puertas que antes ni siquiera veía. Cada acción hecha con fe es una afirmación silenciosa. Estoy listo, estoy preparado, estoy disponible. Y no necesitas que los demás lo entiendan. Ni siquiera necesitas entenderlo tú por completo. Solo necesitas dar ese paso que te quema por dentro, aunque tiemble todo por fuera. Esa es la verdadera fe. No la que espera con los brazos cruzados, sino la que camina con el alma abierta. Y quizás, sin saberlo, tu primer acto de fe no será un logro visible, sino una pequeña elección diaria que solo tú notarás. Pero ahí, en ese detalle ignorado por todos, se esconde el principio de todo cambio, porque cuando dejas de buscar el camino y te conviertes en quien lo crea, ya no necesitas más señales. Tú, ya eres una. Hay días en los que te sientes agotado, no por lo que haces, sino por cómo lo haces. Horas y horas de actividad, tareas interminables, metas que se acumulan, y, sin embargo, al final del día, una sensación amarga. No avancé en nada. Porque hay una verdad que cuesta aceptar. Moverse no siempre significa progresar. Estar ocupado no es lo mismo que estar encaminado. Y hacer mucho no garantiza que estés haciendo lo correcto. Vivimos en una cultura que glorifica la prisa, el hacer sin pausa, el correr sin rumbo. Pero la velocidad sin dirección es solo desgaste. Es como remar con fuerza en un bote que gira en círculos. Y ahí es donde la acción pierde su poder. Cuando se vuelve ruido. Cuando se convierte en una forma elegante de evitar el silencio. Ese silencio incómodo donde tendrías que mirarte de frente y preguntarte con honestidad. ¿Esto que hago me acerca a la vida que digo querer? Napoleón Hill lo decía con claridad. El esfuerzo desorganizado es peor que la inercia. Porque al menos el que está quieto puede reflexionar, pero el que corre sin parar no tiene tiempo ni para pensar. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo que transforma, de reconocer que acciones son semillas, y cuáles son solo distracciones bien disfrazadas. ¿Estás actuando por convicción, o simplemente para no sentirte estancado? A veces, el frenesí es una forma sofisticada de evasión. Evadimos el miedo,
la duda, la responsabilidad de decidir con conciencia. Pero la fe verdadera no necesita ruido. Se expresa en lo simple, en lo silencioso, en la decisión clara de avanzar con intención, no con desesperación. Acción sin sabiduría es desperdicio. Fe sin dirección es ingenuidad. Pero cuando ambas se alinean, nace el poder real, ese que no se ve en los primeros pasos, pero que construye cimientos invisibles, duraderos. Y si hoy te sientes cansado, pregúntate, ¿me está cansando el peso del esfuerzo o la carga de mi desorientación? Porque a veces, el verdadero descanso no está en detenerse, sino en corregir el rumbo, ajustar el timón, revisar el mapa y elegir de nuevo, esta vez no desde la prisa, sino desde la certeza. Y justo ahí, cuando la claridad vuelve, la acción se convierte, una vez más, en fe en movimiento. Si este mensaje está resonando contigo, no te detengas ahora. Lo que viene a continuación puede ser justo lo que tu alma necesitaba escuchar hoy. Así que quédate hasta el final, porque cada palabra, cada reflexión, fue pensada para acompañarte en este momento de tu vida. Y si sientes que este contenido tiene valor, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí hablamos de crecimiento real, sin máscaras ni fórmulas vacías. Además, quiero leerte. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que estabas actuando sin dirección? ¿O reconoces ese momento en el que dejaste de pedir señales y empezaste a hacer una? Tu experiencia puede inspirar a alguien más. Este espacio también es tuyo. Hay momentos en que la vida parece apagarse. Los días pasan y nada cambia. Trabajas, te esfuerzas, esperas, pero el cielo permanece en silencio. Y ese silencio duele, no porque signifique abandono, sino porque confronta tu paciencia, tu fe y tu capacidad de seguir caminando sin certezas. Es ahí donde muchos retroceden, donde la falta de señales se interpreta como un no, donde el alma cansada empieza a creer que quizá, simplemente, no está destinada para más. Pero hay algo que pocas personas entienden. Cuando nada parece moverse, no significa que todo esté detenido. Significa que algo está siendo probado. Tu constancia, tu visión, tu habilidad para actuar incluso cuando no ves fruto. Como la semilla bajo tierra, que germina en lo oscuro, lejos de los ojos, lejos del aplauso. Napoleón Hill decía que el punto de quiebre, ese que cambia el rumbo de la vida, suele aparecer justo después de la mayor frustración, cuando casi nadie aguanta, cuando todo en ti quiere rendirse. Pero la vida no prueba tus palabras, prueba tu perseverancia. Porque es fácil tener fe cuando todo fluye. Es sencillo confiar cuando los resultados llegan. Pero, ¿y cuando no hay respuesta? ¿Y cuando das lo mejor de ti y parece que no basta? Ahí es donde nace la fe genuina. No la que se proclama, la que se demuestra en el silencio. Esperar no es pasividad. Es permanecer con el corazón firme, aunque los sentidos griten lo contrario. Es elegir confiar, aunque el viento no sopla a tu favor. Es seguir plantando, aunque no se vea brote. Y ese terreno de espera, tan solitario, tan silencioso, es donde se definen los que alcanzan y los que se quedan. Muchos mueren en la prueba, porque creen que la promesa se ha ido, pero en realidad solo estaba ocultándose para fortalecerte primero a ti, porque no se trata de recibir más. Se trata de ser capaz de sostener lo que ya pediste. Y justo cuando parece que nada se mueve, el alma empieza a crecer. Se ajusta, se endurece, se alinea. Entonces, si hoy estás viviendo una pausa, una etapa en la que todo parece igual, no lo tomes como castigo, tómalo como preparación, porque a veces el cielo no responde, porque quiere ver si tú eres quien realmente dices ser. Y justo cuando el alma resiste el silencio, algo comienza a nacer. Hay una ilusión que paraliza más que el miedo, la creencia de que para transformar tu vida, primero debes cambiarlo todo afuera. Esperamos tener más dinero, más tiempo, más señales. Creemos que solo cuando el entorno mejore, ahí sí podremos empezar a actuar distinto. Pero la verdad es más simple y más poderosa. No necesitas cambiar el mundo. Necesitas cambiar tu postura ante él. La transformación real no comienza con grandes giros externos, sino con pequeñas decisiones internas. Un pensamiento más firme, un no dicho con claridad, un hábito que eliges sostener, incluso cuando nadie te mira. Eso es lo que inicia el efecto dominó. Imagínalo, una ficha pequeña,
aparentemente insignificante, pero que, al caer, libera una cadena imparable de cambio. Y así ocurre también con tus acciones. Cuando decides actuar desde la fe, aunque el entorno no haya cambiado, estás declarando, estoy listo, incluso sin garantías. Cada paso que das, cada elección coherente, es un mensaje silencioso al universo. Puedes confiar en mí. Porque más que grandes gestos, la vida responde a consistencia, a ese tipo de energía que no grita, pero transforma, que no necesita aplauso, porque ya está en paz con su dirección. Y si crees que lo que haces hoy no tiene importancia, detente, respira, y recuerda, cada pequeña decisión es un voto hacia la persona que quieres ser. Levantarte temprano, cuidar tu mente, cerrar una puerta que sabes que te debilita, empezar algo, incluso con miedo. Todo eso, aunque parezca mínimo, es profundamente transformador. Pero hay algo más, algo que suele pasar desapercibido. Muchas veces, lo que realmente sabotea tu crecimiento no es lo que haces, sino cómo lo haces. ¿Estás actuando como quien ya recibió la promesa? ¿O sigues moviéndote como quien aún duda que sea merecedor? La postura lo cambia todo. No necesitas pruebas para comenzar a creer. Necesitas comenzar a creer para ver las pruebas. Y ese cambio no requiere de fuerza bruta, ni de condiciones ideales. Solo necesita una decisión sostenida, día tras día, porque cuando tu interior se alinea con lo que has declarado, las piezas externas comienzan, poco a poco, a moverse en la misma dirección. Y es ahí, en ese ritmo silencioso, donde los milagros toman forma. A veces, el mayor obstáculo no está afuera. No es el entorno, ni las circunstancias, ni siquiera los errores de pasado. Es una voz silenciosa, que habita dentro de ti, y corta sin que te des cuenta. Esa voz se disfraza de realismo, pero en verdad es sabotaje. Te susurra frases que has repetido tantas veces, que ya no dudas de ellas. No soy suficiente. Tal vez esto no es para mí. Seguro alguien más lo hará mejor. Y cada vez que lo dices, aunque sea en silencio, una raíz se debilita. Una parte de tu fe pierde fuerza, y el suelo donde intentas florecer se envenena. Puedes tener los mejores planes, la visión más clara, las intenciones más puras, pero si, en lo profundo, sigues creyendo que no eres capaz, estás saboteando tu propio milagro. Napoleón Hill lo decía con crudeza. Las limitaciones de la mente son impuestas por la mente misma. Y una fe contaminada con duda es como intentar encender una llama bajo la lluvia. No importa cuántas veces digas yo creo. Si al mismo tiempo piensas pero no va a pasar, la frecuencia se rompe, la sintonía se pierde, porque atraer no es desear. Atraer es sostener internamente la vibración de aquello que dices querer. Y si lo que sostienes es miedo, es inseguridad, es resignación, eso es lo que tu energía proyecta, eso es lo que el mundo devuelve. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? Comienza con una decisión valiente. Dejar de repetir lo que te corta. Observar tus pensamientos como semillas. Y elegir con conciencia cuáles quieres sembrar. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de hablarte como alguien que merece lo que pide. De mirarte al espejo y declarar, incluso temblando, no voy a seguir destruyendo lo que Dios quiere hacer crecer. Porque la cuchilla puede estar en tu mente, pero la sanación también. Y el primer paso no es monumental. Es íntimo. Es interno. Es un cambio de dirección en cómo te hablas, cómo te eliges, cómo te sostienes, incluso cuando nadie más lo hace. Porque si tu alma ha sido diseñada para florecer, no puedes seguir regándola con pensamientos que la marchitan. Y ahí, en ese acto de valentía silenciosa, la raíz comienza a fortalecerse de nuevo. Imagina una estación de radio. La canción que quieres escuchar ya está en el aire. Está sonando, ahora mismo, en alguna frecuencia. Pero si tu dial no está bien ajustado, no importa cuánto subas el volumen, no la escucharás. Así funciona también la vida. No basta con desear algo. No basta con orar, pedir, visualizar. Si tu frecuencia interior está sintonizada con la duda, con la carencia, con el miedo, seguirás recibiendo ecos distorsionados de lo que pides, porque el universo no responde a lo que dices querer. Responde a lo que estás preparado para sostener. Napoleón Hill lo dejó claro. Eres lo que piensas repetidamente.
Y esos pensamientos se transforman en creencias. Las creencias guían tus actos. Y tus actos construyen el camino que pisas. Es una cadena invisible. Una arquitectura silenciosa que tú mismo diseñas. Cada día, con cada pensamiento sostenido. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿En qué frecuencia estás viviendo? Puedes estar haciendo todo bien. Levantarte temprano. Trabajar duro. Mantenerte ocupado. Pero si tu energía sigue vibrando en frustración, en ansiedad o en sensación de carencia, el milagro no llega. No porque no exista, sino porque no puede encontrarte. Es como tener una llave, pero insistir en abrir la puerta equivocada. Entonces, ¿cómo se cambia la frecuencia? Actuando como si ya hubieras recibido. No desde la arrogancia, sino desde la convicción, desde la gratitud anticipada, desde el cuidado de tu entorno, desde la manera en que te hablas y tratas. ¿Quieres atraer nuevas oportunidades? Empieza a caminar como alguien que ya tiene valor. ¿Quieres vivir abundancia? Deja de alimentar pensamientos de escasez. ¿Quieres vivir en paz? Suelta la costumbre de esperar caos antes de respirar. Tu postura crea el canal. Tu conciencia lo mantiene abierto. Y tu constancia lo convierte en realidad. La mayoría sigue esperando que el exterior cambie, cuando lo único que se necesita es realinear el interior. Porque cuando tu mente, tu cuerpo y tu alma vibran en la misma dirección, ya no tienes que perseguir. Solo necesitas sostener. Y entonces, como en aquella estación de radio, de pronto lo escuchas con nitidez. La señal se aclara. La canción comienza. Y la vida responde. Hay una cárcel tan sutil que pocos la notan. No tiene barrotes, pero limita cada paso. No se construye con piedras, sino con expectativas. Es la necesidad constante de demostrar algo a los demás. Demostrar que vales. Demostrar que puedes. Demostrar que cambiaste, que lograste, que venciste. Y cuanto más intentas probarlo, más te alejas de ti mismo. Porque vivir para impresionar es vivir desde la carencia. Es asumir que aún necesitas aprobación. Y esa necesidad se convierte en agotamiento emocional, en desgaste espiritual, en vacío disfrazado de esfuerzo. Napoleón Hill decía que no serás libre, hasta que entiendas que tu propósito es más grande que la opinión de otros. No fuiste llamado para complacer, fuiste llamado para cumplir un propósito. Y ese propósito no necesita luces, no busca aplausos, se alimenta de convicción, de acciones que nadie ve, pero que tú eliges sostener, porque sabes quién eres y hacia dónde vas. Cada vez que actúas solo para recibir validación, te desconectas de tu esencia. Y cuando te alejas de tu verdad, la energía se fragmenta, el camino se enturbia, el milagro se diluye. Entonces, ¿cuándo comienza el verdadero crecimiento? Cuando dejas de vivir para los ojos ajenos y comienzas a vivir para lo que arde dentro de ti. Cuando tu paz interior pesa más que la aceptación externa. Cuando decides cerrar puertas sin dar explicaciones y alejarte sin cargar culpas. Cuando entiendes que límites no son muros, sino formas de amor propio. Respetarte no es arrogancia, es coherencia. Y si alguna vez pensaste que debías merecer respeto, déjame recordarte algo. El respeto no se implora, se impone con postura. Y cuando esa postura nace de la paz y no del ego, algo profundo se ordena. Lo que tolerabas comienza a desaparecer. Lo que ya no vibra contigo, se va. Y lo que antes parecía imposible, empieza a acercarse, porque el universo no responde a gritos, responde a energía clara. Y esa energía comienza a tomar forma. Cuando decides dejar de mendigar migajas y reconoces que fuiste creado para mucho más, entonces la vida se alinea, no porque cambió el mundo a tu favor, sino porque dejaste de traicionarte para encajar en él. Y justo ahí, en ese momento en que dejas de demostrar, empiezas, por fin, a vivir. Hay un momento en que todo parece llegar al límite. Las puertas se cierran, las fuerzas se agotan, el silencio pesa más que las palabras, y todo a tu alrededor susurra. Ya no tiene sentido seguir. Pero justo ahí, en esa noche oscura del alma, cuando nada responde y el camino parece perdido, es donde el milagro empieza a formarse. Napoleón Hill lo enseñó con fuerza. La mayoría de las personas se rinde justo antes de alcanzar el éxito, no porque no puedan, sino porque no soportan el silencio que precede al amanecer. Y es que el cielo no calla para castigarte, calla para prepararte.
Es en el silencio donde las raíces se profundizan. Es en la oscuridad donde la semilla se transforma. Es cuando nadie te ve, cuando realmente estás siendo moldeado. Tu fe no se prueba en los días fáciles. Se prueba cuando sigues avanzando sin respuestas. Cuando eliges actuar, aunque no veas resultados. Cuando decides confiar, aunque todo grite lo contrario. Ese es el vínculo poderoso, el que une el espíritu con el movimiento, la esperanza con el coraje, la visión con el paso. No necesitas tener todo claro para continuar. Solo necesitas decidir no rendirte, porque a veces, lo que está por florecer, requiere que te sostengas un día más. Y ese día puede ser hoy. Hoy, en medio del caos, puedes mirar hacia adentro y decir, voy a continuar con o sin señal, con o sin fuerza, con o sin aprobación. Porque cuando la fe se niega a morir, y la acción se mantiene firme aunque cansada, el universo se inclina, el camino se despeja, y lo que parecía imposible, llega. Ese es el momento, ese es el cruce. Ahí, donde la fe encuentra la acción, la vida cambia para siempre. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, déjanos tu voz en los comentarios. ¿En qué parte de tu vida necesitas sostener la fe y moverte, aunque no veas nada aún? Queremos leerte. Activa la campanita de notificaciones para no perder contenido que nutre el alma. Y si sientes que este video puede ayudar a alguien más, comparte. Y antes de irte, no ignores los videos que aparecerán aquí al final. Puede que uno de ellos sea justo la respuesta que has estado buscando, porque a veces la señal que esperas llega justo cuando decides seguir viendo un poco más.